Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, conversemos sobre este tema y cómo podemos entender este decreto, si es que será algo bueno o algo malo para los ciudadanos del Ecuador. Bienvenida, María Fernanda. Muy buenos días, mi estimada colega. Yo le agradezco mucho por esta invitación. Sí, en realidad el tema este ha generado polémica y una polémica muy grande porque se ha extendido inclusive a varias universidades que se han pronunciado respecto de esta medida que ha sido tomada por parte del señor presidente de la República. Yo diría que aquí no hay cómo hablar en términos absolutos de bueno o malo, en la medida en que no hay una correlación directa, de acuerdo a los estudios criminológicos, entre el uso o la posesión civil de armas de fuego con la subida o el aumento o la baja de los índices de violencia. En varios estudios criminológicos aseguran que hay países que están totalmente armados, los civiles, y el país es absolutamente pacífico, y en otros casos, como el nuestro país no está armado por civiles, no hay esta ley, digamos, y sin embargo tenemos tasas y tenemos tasas sumamente altas de homicidios, y la tasa de homicidios más alta está relacionada precisamente con el uso de armas de fuego. Entonces, la primera cosa es que hay que sacar esta premisa de que a mayor uso de armas, ya automáticamente vamos a tener menor violencia. Yo creo que aquí hay algunos factores que son importantes de ser analizados. Uno de ellos, y creo que el más importante, es el contexto en el que nos hemos estado moviendo y cuál es el criterio con el que se ha manejado el tema de seguridad. Para llegar a los temas de inseguridad que tenemos ahora, que es un cruce entre delincuencia común, delincuencia transnacional, crimen organizado, mafias, pandillas, etcétera, debió haber pasado mucho tiempo para que esto se configure de la manera y el nivel de criticidad que tenemos ahora. Esto da cuenta entonces que no este gobierno, sino varios gobiernos de hace algunos tiempos, digamos, o no se preocuparon adecuadamente por hacer estudios de anticipación y de inteligencia respecto a cómo iban a irse dando las cosas, y ahora estamos tratando de tomar medidas que a todas luces, en mi criterio, son medidas políticas que obviamente van a dar una respuesta coyuntural, como han sido los más de 16 estados de excepción y como han sido de dictar a ciertas zonas como áreas de seguridad, pero hemos visto en la práctica que esto no ha tenido un resultado contundente porque el problema sigue y sigue en aumento. El tema es que a mí me parece que habría que entender claramente que el manejo de la inseguridad no es un tema de tomar medidas de medidas instrumentales, sino que es el conjunto de articulación de elementos que van a permitir, primero, comprender qué es lo que está ocurriendo como un problema complejo, multidimensional, multifacético, que no se resuelve con el uso de policía y militares simplemente, sino que hay que indagar, y esto ya lo han dicho varios analistas, sobre las causas de la inseguridad. Y las causas de la inseguridad están conectadas directamente con el desarrollo desigual, con las condiciones de pobreza, con esa desigualdad en cuanto a la inexistencia de empleo, de factores de educación, de mejoramiento de condiciones de vida, que si bien es cierto, el gobierno ha tenido una gran voluntad política por trabajar sobre esto, sin embargo, me parece que no es suficiente en la medida en que en vez de aumentar, estamos disminuyendo esta problemática. No se te escucha. No te escucho. No se te escucha. Bueno. Ahí sí. Vale, perfecto. Ahí. Entonces hay un problema de conexión, ¿no? De los controles. María Fernanda le decía que muchos analistas coinciden en que con este libre porte de armas, con este decreto que
se emitió de parte del Ejecutivo, no se estaría obviamente atacando al tema estructural, sino que simplemente es una medida parche, ¿no? Una medida que no sabemos todavía qué consecuencias podría tener en nuestro país, pero bueno, ¿usted cree que podría existir, aumentar la violencia con este porte de armas? Con Sí, esta... yo diría y estoy plenamente de acuerdo en decir que el porte civil de armas, primero que no es una ley, que ya he escuchado varias personas decir que esto es una ley. Esta no es ninguna ley, esto es una medida que se toma y no es un derecho tampoco, ¿no? No está dentro de la cuestión de los derechos, toda vez que el objetivo 16 de los objetivos del desarrollo del milenio hablan de paz, justicia e institucionalidad sólida, y en los 15 retos globales del Millennium Project nos habla de paz y conflicto el 10, de cómo mejorar el paz y conflicto y cómo neutralizar a la criminalidad organizada en el objetivo 12. Es decir, que a nivel internacional inclusive tenemos una mirada de que esto debe tomarse de manera interagencial, de manera coordinada, ¿no? Y que esta medida, si bien es cierto, si nosotros decimos que el promedio global de homicidios, ¿no es cierto?, con armas de fuego en Ecuador, estamos bordeando más o menos en la zona de Esmeraldas, que es la zona que hemos llegado a puntos más altos, entre el 40 y el 63% en promedio, que son tasas las más altas de América, digamos, de América frente a los otros continentes. Diríamos que con el uso de armas se va a aumentar el número de homicidios. ¿Por qué se va a aumentar? Sean en defensa propia o no en defensa propia, esta tasa se va a aumentar. No hay que olvidarse que cualquier tipo de homicidio trae víctimas secundarias. Quedan afectadas las familias, queda afectada la comunidad. Es decir, vivimos prácticamente en un desate de una guerra que podría llamarse, como varios autores lo llaman, la legitimación del duopolio legítimo de la violencia. De un lado, el Estado con sus ciudadanos civiles armados, y de otro lado, la criminalidad, la delincuencia y todo lo que es fuera de la ley, armados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Implementar una confrontación armada de más alta escala, con un escalamiento mayor, y también no te olvides de que la criminalidad organizada no solamente tiene armas, aquellas armas que le están siendo posibilitadas al civil de tener, que son armas llamadas armas pequeñas o armas de cortas, sino que la criminalidad organizada también tiene rifles, fusiles, ametralladoras, etcétera. Entonces, lo que yo estoy previniendo es que van a decir, bueno, ellos están armados con esto, vamos a demostrarles nuestra superioridad con armas de mayor calibre, y no solamente eso, con otro tipo de acciones terroristas y de estrategias terroristas, como uso de explosivos, como amenazas de bombas, como hombres bombas. Es decir, vamos a tener coches bombas y vamos a tener, en mi criterio, y hay que prevenir y anticiparse a que esto va a generar mayor ola de violencia. La violencia genera más violencia, dicen. Amigos, son las 7:57. Conversamos con María Fernanda Novoa, experta en seguridad, inteligencia y prospectiva estratégica. Ahora, María Fernanda, si es que obviamente este decreto no soluciona los problemas estructurales, hay un problema grande que es la delincuencia común, un problema estructural que ya tiene un fondo social, de una desatención de la sociedad, de una ruptura del tejido social, como hablábamos esta mañana en otra entrevista. Y cómo debería resolverse esta situación, qué debería hacer el gobierno, qué medidas deberían tomarse, qué políticas públicas para reducir esta violencia, para reconstruir ese tejido social y no seguir aumentando las cifras de muertes, de asesinatos y ese temor, ese terror que vive la ciudadanía. Yo creo que, Mónica, la primera cosa que se debe, creo que te estoy cambiando de nombre. La primera Verónica, cosa que se... Mónica Muy es nuestra bien, productora. bueno, muy bien. La primera cosa que se debe pensar es que hay que cambiar el chip analítico. ¿Cómo estoy mirando el problema? Lamentablemente en Ecuador, y digo lamentablemente, lo he dicho en varias ocasiones, tenemos un síndrome de inmunodeficiencia estratégica. Todo queremos hacerlo o para ir resolviendo las coyunturas, y no tenemos ni anticipación estratégica ni mirada de largo plazo, lo que no nos permite hacer planeaciones ni tomar decisiones de alto valor estratégico para estos temas clave.
Entonces, lo primero es cambiar la mirada. La segunda cosa que debería hacerse, y estoy plenamente de acuerdo que hay un desmantelamiento y una desestructuración del tejido social, donde la criminalidad en su conjunto ha tomado prácticamente ya el control, ¿no es cierto?, de ciertas poblaciones, de ciertas parroquias, de ciertos cantones. Hablemos de la zona 8, hablemos de Esmeraldas, hablemos de la que se está extendiendo hacia el tema de los Áchilas, y todo está vinculado directamente, digamos, con el músculo que son, en la base es el narcotráfico, que no es solamente el narcotráfico. Entonces, hay que entender cómo la amenaza se está comportando, cuáles son los elementos conductores y las variables críticas de estas amenazas, en qué puntos llegan a su clima, de qué elementos se valen para poder haber llegado al punto que están. Nadie se ha preguntado, por ejemplo, el tema de las redes sociales y el tema del involucramiento, si ahorita ya es motivo de análisis de menores en el uso de la Deep Web, por ejemplo, o hacer análisis de inteligencia criminal a través de las redes sociales o de la inteligencia artificial. Es decir, hay un montón de elementos que parece que se quedan sueltos y que podrían darnos, digamos, algunos elementos clave para poder solventar esta situación. Si la gente está desarraigada de su territorio, si los jóvenes ya no creen en nada, ya no hay modelos que los jóvenes van a seguir, ¿no es cierto? Ya no hay esos liderazgos transformadores éticos con compromiso social. Y estamos viendo en su reemplazo mafias. Yo solamente pregunto lo siguiente. En este tema del porte de armas civil que es regulado y que lo repiten 1000 veces que sea regulado, pero si no pudimos regular el tema de los carnés de incapacidad, ahora vamos a poder regular el tema de las armas, ¿no es cierto? Que es inclusive más delicado, porque importación de armas y esta caída de armas de otros lugares, aun cuando el comando conjunto sea el que se vaya a hacer cargo bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad. Pero ahí también tenemos la posibilidad y un espacio abierto para que se genere una nueva mafia, la mafia del tráfico de armas, que ahora sí la hay, preocupación, pero podría ampliarse más. Que se dé corrupción en la entrega de estos certificados que se pedirían para este porte y tenencia de armas. Ahora, María Fernanda, yendo más allá, usted topaba el tema de los jóvenes y que es importante porque vemos con mucho dolor que hay niños reclutados por bandas, niños que son capaces de matar y bueno, preocupa de esos niños de ahora, cómo van a ser en su adultez, ¿no? Y cómo salvar a estos niños de que puedan caer en estas bandas que los reclutan. A mí realmente me preocupa porque eso es producto de la desestructuración familiar, donde los chicos de 13, 14 años que son fácilmente cooptables y que están permanentemente en las redes, se sienten como atraídos porque es parte de la cultura digital en la que ellos han nacido. Hablemos del caso de alias Boquita, digamos que era un caso que se puso en una discusión. Un chico de 13 años que en un año pasó de ser campanero a ser vendedor, o sea, del narcomenudeo de la droga, y luego pasó a ser sicario, a matar a un policía, digamos, no sicario, pero mandar a matar a un policía y luego estar en la industria del secuestro. Es decir, en menos de un año ha habido este cambio. Entonces, esto me preocupa porque estamos pensando ahorita en lo que está ocurriendo con estas generaciones jóvenes, cuáles son las salidas que deberían tomarse, esas decisiones estratégicas, esas rutas que deberían ser combinadas entre la parte educativa, la parte social, la parte de seguridad, pero básicamente la parte humana. Este país necesita, en mi criterio, una reinvención de todo el imaginario ético, social y de compromiso y de responsabilidad que tenemos todos. Aquí no es cuestión solamente de que el señor presidente o el Estado, todos tenemos correlación directa, la academia, los medios de comunicación, la sociedad civil, porque obviamente si el país está fragmentado y como está ocurriendo y hemos visto en la gobernabilidad actual, cada uno quiere remar para su lado, nunca vamos a lograr esa resiliencia del Estado, porque acuérdate que hay puntuaciones de resiliencia en el último índice global de crimen organizado que nos habla que un Estado debería tener un liderazgo político y capacidad de gobernanza,
debería tener transparencia gubernamental y rendición de cuentas abierta, cooperación internacional fuerte, políticas y leyes nacionales que sean respetadas, sistemas judiciales de alto valor agregado, transparentes. Debería haber cuerpos de seguridad altamente maduros, dotados y con todas las capacidades, y luchas contra el lavado de dinero, etcétera. Es decir, para que el Estado sea resiliente, tenemos la variable: a mayor resiliencia del Estado, menor impunidad y menor corrupción. Cuando no haya corrupción y no haya impunidad, vamos a bajar también todo el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque si se quiere hacer cosas ilícitas o construir en el país regímenes crimilegales, es decir, de legalidad bañado o criminalidad bañados de legalidad, ya no va a ser posible si el Estado es resiliente. Acuérdate también que estamos viviendo ya procesos de gobernanza criminal. Nadie lo dice abiertamente, porque esto suena como apocalipsis. Uy, estamos entrando en la primera fase del apocalipsis, pero existe gobernanza criminal. Existe ya control territorial y también tenemos soberanías criminales en determinados puntos. ¿Qué más soberanía criminal que la que se ejerce desde las cárceles? Es decir, hay unos elementos que deben ser tomados en serio, pero lamentablemente estamos viviendo con una mirada miope de corto plazo, una mirada que solamente nos vemos a nosotros mismos. No estamos viendo todo el influjo regional de este proceso de violencia. Y otra cosa que es preocupante es que seguimos pensando lo sólido como que fuera sólido cuando vivimos nosotros en una criminalidad de flujos, ¿no es cierto? Donde es necesario hacer otro tipo de análisis. Es necesario también que las autoridades y la academia se junten. La academia tiene que responder dando nuevas visiones, nuevas orientaciones metodológicas, analíticas, pero realmente no sé si esa función la están cumpliendo. Muy importante, Son, gracias. creo que 4 universidades las que se han pronunciado sobre el tema, ¿no?